Con el profesor Enrique Cronawetter. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está, Carlos? Muy bien. Bien, bien, doctor. Bien, doctor. Te estamos molestando porque queremos saber en qué instancia se encuentra el juicio oral y público por el tema de los audios filtrados. Vos sos defensor del abogado Carmelo Caballero y queremos un poco que nos detalle, un poco nos ilustres cómo está actualmente el juicio oral, doctor. Bueno, el jueves pasado se hizo el receso y se definió luego de la presentación de la fiscalía todas las defensas, las contestaciones de los alegatos. La dio Sale mal. que Doctor, tiene vos no escuchás bien. con tal determinación de los autos. Hola, No. sale muy entrecortado, doctor. Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Ahora, Ahí. Porque si no sale entrecortado. Ahí vamos a probar un poco ahí, doctor. Sí. Bueno, lo que te quería señalar es que la audiencia tuvo un receso el jueves pasado, continúa hoy a las 13:30 y culminó con la presentación de los alegatos de la Fiscalía. Luego el tribunal nos corrió traslado para establecer si queríamos o no alegar, porque es una facultad que el Código Procesal Penal nos otorga a los defensores sobre nuestra estrategia del caso. Todos presentaron una alegación para contrarrestar lo que había sostenido la Fiscalía, y en ese sentido la Fiscalía sostuvo que va a aprobar la conducta acusada en el caso de mi defendido por tráfico de influencia en calidad de coautor y de asociación criminal, diciendo que ellos disponen de pruebas autónomas y que bajo ningún punto de vista, según la versión de ellos, no hacen uso de los audios. Nosotros les recordamos a la Fiscalía que ellos ofrecieron como prueba la carpeta fiscal e incluso el acta de imputación, evidencias que al ser leídas en su oportunidad van a demostrar que toda la construcción de su teoría del caso surge o parte de la hipótesis de los audios, más allá que posteriormente ellos convoquen solamente a algunos testigos, no convocaron a todos, no imputaron o investigaron a todos los que tendrían que haber investigado. Y esto de por sí demuestra, y yo sostuve eso en mi descargo, que la investigación fue seleccionada de manera contradictoria, porque si en un evento participan 10 personas y vos solamente elegís a 5, sacás del proceso a 4 y a uno le sobresees sobre la misma base sobre la cual finalmente acusaste, en este caso al abogado Carmelo Caballero, eso demuestra que no hubo objetividad. Y la objetividad es uno de los principios cardinales en un Estado republicano donde el Ministerio Público tiene que construir razonablemente no solamente los elementos de descargo, sino que tiene que distinguir por qué el elemento de descargo de uno de los beneficiados con el sobreseimiento, que es el mismo con relación al abogado Carmelo Caballero, eso no fue considerado por la Fiscalía. Aparte de eso, ellos insistieron finalmente si la calificación no encuadra para el tribunal que apliquen el artículo 400 del Código Procesal Penal. ¿Esto qué significa? Que si el tribunal considera que las conductas acusadas por el Ministerio Público puedan encuadrar en otros hechos punibles de los no acusados por ellos, pues bien que lo hagan. Entiendo que esa es una demostración de debilidad, porque si yo estoy seguro, yo sostengo que tengo fundamentos serios para acusar y probar en juicio los hechos acusados, yo no tengo que hacer uso de una facultad que, reitero, no es facultativa del Ministerio Público, sino es exclusiva y excluyente del Tribunal de Sentencia. Eso, a mi modo de ver, demuestra la debilidad argumental, la debilidad del encuadre legal, y sumado a todo esto, como se dio lectura tanto del auto de apertura
como del fallo del Tribunal de Apelaciones, que cuestionaba severamente la fundamentación de la acusación fiscal y el auto en sí, la Fiscalía optó por alegar sobre la base del material documental más débil, que es el auto de apertura. Es decir, existe en esto lo que se llama la teoría de los actos propios, en el sentido de que si vos insistís en el acto débil, la debilidad argumental posterior se va a mantener y eso es irreversible. Por eso yo sostengo que la investigación y la acusación tienen que tener una coherencia, porque jamás puede haber acusación si no hay investigación. Es una cuestión de supresión mental hipotética y nada más. Pero más allá de todo eso, hoy se va a dar apertura a las 13:30 a la continuidad del juicio, con la oportunidad que se le va a dar a los imputados procesalmente para prestar declaración. Por lo menos mi defendido lo va a hacer al final de la producción probatoria. No sé cómo van a elaborar sus estrategias defensivas los demás colegas, pero esa oportunidad jurídica es la que se da en este momento, y luego empieza con la producción de la prueba. Sí, doctor, una consulta. O sea, yo la verdad que es la primera vez que veo, que escucho que la Fiscalía menciona en sus alegatos iniciales el artículo 400. A mí hasta me parece un tanto irreverente hacia los miembros del tribunal, porque se supone que el juez conoce el derecho. Esa es una máxima dentro de los postulados que a nosotros nos enseñan en derecho, ¿verdad? O sea, es algo así como para bajarle a tierra a nuestros teleoyentes. Es decir, Carlos, atendé que si yo, por ejemplo, me olvidé de algo, de algún condimento, y si vos notás que falta, me lo podés decir al final. Algo así es, ¿verdad? Asimismo, es una figura que está, yo por lo menos considero que esa figura tiene que ser modificada al Código Procesal Penal, porque le da la facultad al tribunal de que se convierta en acusador. Sí. Porque si el tribunal te advierte que la conducta investigada y acusada puede ser calificada en un hecho punible distinto o te puede aplicar sanciones más graves, lo que tiene que hacer el tribunal, dice el 400, es advertir al imputado de que puede cambiar la calificación. Sí. Pero ojo, esa advertencia en realidad es una ayuda al acusador. Por eso sostengo que esa norma tiene que ser de aplicación no excepcional solamente, sino excepcionalísima. Es decir, cuando es evidente que conforme a los hechos que fueron acumulados mediante pruebas, el fiscal omitió por algún error involuntario una cuestión esencial para la configuración de la conducta, el tribunal advierte y te da oportunidad al imputado para que pueda defenderse. Pero empezar los alegatos con eso, yo creo que eso se puede dar en el curso de la investigación, pero nunca al empezar. Al empezar significa que voy a me está diciendo, yo creo que así encuadra, pero por si así no encuadra, vean ustedes en qué sitio es punible encuadrar. O sea, la carga de la prueba la tira al tribunal, que debe demostrar absoluta imparcialidad. Sí, hasta yo entendí, disculpame Carlos, para cerrar nomás lo que yo venía pensando todo este fin de semana. Hasta yo me pareciera ser como es tan, a ver, un poco mediatizado este caso. Es como que, mira, ustedes también tendrán la culpa si es que estos salen absueltos, más o menos así. Es tirarle pues la responsabilidad al tribunal, y el tribunal es un tribunal imparcial que no tiene nada que ver con la carga ni con la descarga de pruebas a favor o en contra, ¿verdad? Claro, y el problema es que acá hay una mala interpretación del artículo 172 del Código Procesal Penal, que habla de la búsqueda de la verdad. Sí. Acá pues es la gran muletilla que utilizan y utilizamos todos cuando nos conviene, es que directamente decimos que se puede realizar tal prueba aunque no cumpla con los requisitos legales o constitucionales, porque es nuestro deber la averiguación de la verdad. Está bien, el 172 te dice que vos tenés el deber de la averiguación de la verdad histórica, pero con estricto acatamiento de lo que disponen las leyes. Por lo tanto, si vos mañana me acusaste por conducta A y no encuadra esa conducta, pues bien, es evidente que tu investigación nunca proporcionó fundamento serio, en realidad nunca tendrías que haber acusado. Sí. Y aclaro en el caso de mi defendido, la misma conducta atribuida al abogado Carmelo Caballero fue atribuida a otro abogado que estuvo en la investigación y que fue sobreseído
con base en los mismos argumentos, es decir, se prefirió acusar mediáticamente a un abogado y se excluyó a otro abogado. Y esa discriminación negativa es lo que está prohibida por la Constitución. La Constitución permite discriminaciones positivas y esto es violatorio a su vez del artículo 9 del Código Procesal Penal, que dice que el juez tratará de allanar todos los obstáculos que impiden o debilitan la vigencia del principio de igualdad. Acá no hubo un trato igualitario y al violar el principio de igualitario, el Ministerio Público ha violado concretamente el principio de objetividad consagrado en el artículo 54 del Código Procesal Penal. En ese sentido, uno fue sobreseído y otro abogado ni siquiera fue imputado, ni siquiera fue procesado. Así mismo. Es terrible. Doctor, es terrible, pero sí. No, yo quiero bajar un poquito, digamos, la conversación con Marcos es así bien jurídica, que da gusto, y yo quiero ponerme entre los comunes para poder entender mejor y preguntarte, porque a lo largo de esto le estamos buscando hace rato a los fiscales, que por cierto no nos responden, pero estuvimos hablando con las diferentes defensas. Y yo noté algunos puntos que me llaman la atención, por ejemplo, de las declaraciones o de la entrevista que tuvimos con Claudio Lovera. Me parece una cuestión muy interesante que él nos había dicho, que el proceso es irregular y que el juicio oral tiene que terminar en algún momento dado. Este proceso en general, no solamente el juicio oral, tiene que terminar con la absolución de los condenados. Pero ¿qué él nos hizo notar? Dice, la Fiscalía no utiliza los audios para la acusación. Y lo reconoce eso la propia fiscal, que es inconstitucional, por eso no se usaron los audios. Pero ¿qué pasa? Dice Claudio Lovera. Esos audios fueron usados en la imputación, ¿verdad? Claro. Entonces él dice, el proceso es irregular. No sé, tuvieron la noticia criminis, pero se apuraron y fue transcripto. Esos audios se transcribieron en la imputación. Entonces, la Fiscalía, que ahora dice que son inconstitucionales los audios, usó esos audios para la imputación, y eso está dentro del proceso, y eso no puede ser validado o convalidado, dice, desde ningún punto de vista. Punto 1. Después, punto 2 de la entrevista que le hizo mi colega o nuestro colega Vladimir Jara a Álvaro Arias, también rescaté otro punto que parece sencillo, pero para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes es lo que vemos más, es la contradicción. Por ejemplo, él dice, hablan de una asociación criminal, dice la acusación, pero la Fiscalía lleva un solo caso con respecto a su cliente, que es Fernández Liman, y con respecto a tu cliente, que es Carmelo Caballero. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Presenta un solo caso. Él dice, por ejemplo, le acusan al doctor Caballero de captar clientes. Sin embargo, un solo cliente y en una sola causa se acusó. O sea, por una sola causa, que es de Zaguier Blanco, se acusó, dice. ¿Qué? Entonces, nosotros los comunes, como te digo, insisto, es esa contradicción lo que más notamos y lo que más pega para el general de la gente. Entiendo, yo coincido con la visión tanto del doctor Claudio Lovera como del doctor Álvaro Arias. Yo sostuve desde un principio que desde el momento que la fuente de información básica, como vos señalás, la noticia que motivó la investigación se sustentó en unos audios y que después solapadamente se trató de convertir en información a través de testigos o documentales, eso está contaminado. El germen de la contaminación no tiene cura. Por eso es que yo insisto en la teoría de los frutos del árbol envenenado, porque en realidad acá el efecto de los actos posteriores, del origen del acto ilícito, se traslada a los posteriores. Eso está en el 171 del Código Procesal Penal. Y con respecto a la asociación criminal, yo sostengo, una asociación criminal tiene que tener como mínimo una organización, valga la redundancia, más o menos estable en el tiempo. Si vos me tomás un solo caso, ergo me estás diciendo que en un caso te asociaste para
criminalmente cometer, como se dice, hechos punibles. Pero yo me pregunto, ¿acaso el abogado Carmelo Caballero fue el único caso que tuvo? O sea, tendría que haberse hecho por lo menos una auditoría de gestión de todas las causas en las que intervino Carmelo Caballero. Segundo, ¿cuáles fueron los resultados que se dieron en esas causas? Tercero, ¿hay algún tipo de denuncia en esas causas que ameriten de que efectivamente exista sospecha razonable de que existía algún tipo de contubernio, vamos a ser más claros, con el exsecretario y el expresidente del jurado de enjuiciamiento? Claro que no van a encontrar. Entonces, por eso que yo insistí en 400, porque si por ahí no da la asociación criminal y menos va a dar el tráfico de influencias por la condición personal que indique Carmelo Caballero, que es un particular, ellos dijeron vamos al 400, es decir, vamos a ver si podemos encuadrar dentro del soborno, del cohecho, que de hecho ellos imputaron y terminaron por no acusar, y el juzgado penal de garantías no resolvió. Pero el problema no es que no hayan resuelto, sino que al no haber resuelto, eso pasó desapercibido y el efecto es la extinción de la acción. O sea, por cualquiera de los vericuetos que quieras encontrar, el proceso es en su globalidad irregular y no merece otra respuesta que la ausencia de conducta y por ende la absolución de los acusados. Y hablo en especial de mi defendido. ¿Por qué es tan importante la calidad de particular de tu defendido, doctor? Porque la ley especial que tipifica el hecho punible de tráfico de influencias tiene una definición del destinatario de la ley. El destinatario de la ley es el funcionario público. Ustedes van a... Por eso yo insistí en mis alegatos. Yo no quería alegar sobre eso porque lo voy a dejar para el final. Y si bien van a entrar con posiciones doctrinarias, yo con las mismas posiciones doctrinarias les voy a demostrar que en la Argentina, que en Colombia, que en España, el tráfico de influencia está subdividido en dos tipos. El tipo exclusivamente atribuido al funcionario público y el tipo atribuido al particular que influye para obtener un beneficio en el funcionario público. Y eso no está en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque es una ley especial y la ley especial tiene un objeto y el objeto es el funcionario público. Así que de eso no van a poder salir. Ellos hablan del artículo 7, primer párrafo, el artículo 7, segundo párrafo, esa discusión bizantina. ¿Y por qué la llamo bizantina? Sí. Porque ellos están viendo el bosque y no están viendo el árbol que da origen al bosque. Y el árbol que da origen al bosque, él es el objeto del artículo 2 de esa ley especial. Ahora, doctor, ¿vos crees que esa postura tuya puede correr? Porque mira que yo eso recorriendo por tribunales sondeé bastante. Ahora, lo que vos decís, por eso esa ley habla luego de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, dices. Sí. Esa ley especial, ¿verdad? Y dice una parte, ámbito de aplicación. Ahí está. Dice, y es para los funcionarios públicos. Ahora, eso es lo que quiero llegar, porque yo me acuerdo porque leí varias veces esa ley en diferentes casos y explica ahí que es para los funcionarios públicos. Ahora, yo consultando con algunos jueces, algunos magistrados, me dicen, bueno, ¿y cómo el funcionario público, si en este caso vamos a ser tu cliente, se podría ser cómplice? Está acusado, ¿verdad? Como cómplice. No, como coautor. Como coautor. Como coautor. Bueno, entonces... Ya no se puede ir ahí. Claro, yo justamente te iba a preguntar eso. Él está, obviamente, o sea, a la luz de la ley, de la norma, te iba a hacer esa consulta. Obviamente está acusado como cómplice el doctor Carmelo Caballero, entonces. No. Coautor, dice. Entonces lo que pasa es que, aunque haya desplegado la conducta descrita en la norma, él no tiene la capacidad de cometer el hecho punible porque no es funcionario público. Categórico. Yo te voy a decir una cosa. A mí me molesta cuando hay juristas que les encanta tuitear y están todo el día con los twitters. Ustedes alguna vez me vieron a mí tuiteando solamente cuestiones familiares, de recordatorios a mis seres queridos que se han ido. Más de eso yo no utilizo las redes sociales. Salvo algún fallo de la Corte de la Argentina, de la Corte Interamericana. Pero hay juristas que van como un saltimbanqui de un lado para otro según lo que la gente quiere escuchar. Discúlpenme,
yo también le escuché a varios camaristas, a ministros de la Corte que han dicho que no, que lo que cuando dice la oración, el que se refiere a cualquiera, pero espera un poquito, pero ¿para qué vos pusiste el ámbito de aplicación de tu ley especial? Estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de una ley especial. Entonces, el que es irrelevante cuando tu ámbito de aplicación te dice que solo es destinado a los funcionarios públicos. Sí. Y me van a decir, hay fallos de la Corte y lo han hecho mal, y lo siguen haciendo mal. ¿Y saben por qué? Porque se hace mal la ley. ¿Viste? Se hace como se hizo vulgarmente, a los ponchazos. Uno viene y presenta un proyecto de ley. Ahora tenemos 7, 8 proyectos que quieren modificar y aumentar las penas. Que se dejen de joder con la reforma de la ley. Ellos creen que esto es un hobby. Ellos dicen, cualquiera puede reformar la ley. No, señor, yo reivindico el trabajo científico, reivindico el trabajo de años de lectura, no que te venga una revista y te diga, así tiene que ser la ley. Estoy harto de los miembros puristas populistas, que lo único que hacen es tratar de endulzar los oídos de los que quieren oír lo que quieren oír. Pero por favor, sí. Entonces, o vamos a hacer el trabajo serio, técnico, y vamos a decir, nos equivocamos, hicieron mal la ley, hicieron mal, hubiesen sacado la palabra ámbito de aplicación y nadie iba a discutir esta expresión, el que, pero pusieron el ámbito de aplicación y se equivocaron, como se siguen equivocando en todos los proyectos de leyes, o como le escuché hace poco a unos ministros de la Corte hablar de una interpretación de los plazos en materia penal. Los plazos son legales, el juez solo puede aplicar un plazo cuando la ley lo permite. Si no lo permite, se convierten en legisladores. Sí. Y eso es mal desempeño de funciones. Sí, señor. Sí, señor. Eso es. Ahora, doctor, siguiendo ese razonamiento del funcionario público, y no, en una entrevista anterior que habíamos hecho contigo justamente, yo había anotado y después me quedé pensando lo que vos habías señalado, lo de la Cámara de Apelaciones, cuando confirmó la decisión de primera instancia, o sea, del juez de enviar a juicio oral, había señalado varias irregularidades, como dijiste, pero en esa, cuando vos hablaste con nosotros, dijiste, bueno, la Cámara dijo que todo cede porque son funcionarios públicos, ¿verdad? O sea, hay que admitir más o menos todo, está bien, se escuchó, pero ellos son funcionarios públicos, es un interés general. Y ahí hiciste una pregunta. Creo que incluso fue ahí en el debate, en el juicio, ya dijiste, ¿y mi cliente? Él no es funcionario público, ¿verdad? Así mismo. Habías destacado que para mí también era un punto importante, saliendo un poco así de lo estrictamente jurídico. Insisto, para nosotros los comunes, eso por ejemplo es muy importante porque entendemos rápido esa parte, ¿verdad? Y dijiste, ¿y mi cliente no es funcionario público? ¿Entendés? Y no se refirieron a mi cliente. Así mismo, ese argumento del por qué se cede a la privacidad sobre el interés, y aplican ese famoso concepto, la prevalencia del interés general sobre el particular, que yo lo traduzco en términos un poco autoritarios, porque hay que entender que la jurisprudencia también es bastante autoritaria en nuestro país, no es liberal, hablo desde el punto de vista ideológico, político, salus populi suprema lex est, o sea, lo que importa es la salud suprema del pueblo, y si la salud suprema del pueblo dice que alguien tiene que ser condenado, pues se le condena. Más o menos eso es lo que están aplicando por el interés general sobre el particular. Pero el problema es el peligro de ese tipo de afirmaciones, es que a veces vos no distinguís los casos. Y lo que dijo el camarista de segunda instancia es que esa discusión sobre si los audios podían ser interceptados o no, cuando se trata de proteger el interés general, cede el carácter de la privacidad de la persona, y especialmente cuando invita en la condición de funcionarios públicos, los metía todos en la misma bolsa. Por eso yo creo lo que se aplica y que decía Víctor B. Riquelme en su institución de Derecho Procesal Penal, cuando se modifica algo que se cree que se hace para bien y es peor, yo le aplico el famoso dicho, la enmienda resultó peor que el soneto. Entonces, lo que dijo el Tribunal de Apelaciones fue peor de lo que dijo el Juzgado Penal de Garantía, porque se olvidaron del articulito de esa leycita especialita que tiene que regirse por el gran código, que es el Código Penal, cuyo artículo 4 dice que todas las leyes especiales se van a aplicar
se van a regir por la parte general del Código Penal. Sí, sí, me viene nomás a la mente una discusión que tuvimos hace 10 años más o menos en el ámbito ambiental. La ley 716 es una ley especial también que reprime delitos, dice luego, porque es del 96. Tendría que ser Así que reprime hechos punibles contra el medio ambiente. En uno de sus últimos artículos, creo que el último luego, establece como agravante la condición de ser funcionario público. Y en esa oportunidad, un fiscal, que me reservo su nombre, quiso usar como agravante, o sea, quiso usar ese artículo contra particulares, ¿verdad? Entonces Claro, era imposible, no, esto no se puede aplicar a particulares porque dice el agravante se refiere al funcionario de la CEAN, en ese momento CEAN, ahora MADES, el funcionario del Infona o el funcionario del SENAVE, más o menos, ¿verdad? Entonces, pero claro. si es un particular, no se puede. Hasta llegamos a un término medio de discusión como cómplice, pero estamos otra vez en una línea bastante oscura, ¿verdad? Pero como autor es imposible agravar la conducta en detrimento de los recursos naturales de un particular. Y bueno, Así en mismo. este caso es lo mismo, ¿verdad? O sea, si no tiene la condición de funcionario público no puede cometer el hecho punible. Y te van a decir, yo sé lo que te van a decir, porque ya le escuché decir, sí, pero fíjate cuando dice el que interceda ante un funcionario público o el que interceda ante otro. ¿Y ante quién puede? O sea, que un funcionario público va a interceder ante otro funcionario. Sí, claro que sí, puede darse. El problema, no le eches la culpa, no le eches la culpa a tu falencia tratando de aplicar elástica o analógicamente y mala parte significa cuando van contra el imputado. Eso está prohibido desde todo punto de vista doctrinaria y jurídicamente. No trate de salvar el error del legislador al no prever una situación como esta. Sí, Ahora, yo te voy a dar una pista que fue obviada y no soy quien. Échenle un poco la lectura a los tipos legales por los cuales se imputó, con los que finalmente se acusó, y a lo mejor se encuadraba con los tipos legales imputados. Pero tarde, tarde es para tratar de enmendar. Por eso que yo creo que usaron el artículo 400, porque se dieron cuenta que en realidad tendrían que haber acusado por los tipos legales que estaban en la imputación. A lo mejor ahí podía ser una discusión fáctica y no una discusión de atipicidad, de ausencia de tipicidad, porque un componente esencial de atribuibilidad de la conducta es la condición personal, y la condición personal es que es para el funcionario público. sí. O sea, estamos acá en un juicio, según el doctor Lovera, eh, desde la estructura misma ilegal, porque desde la Sí, imputación está basada en cuestiones ilegales. Y al encontrarnos ahora en el juicio oral, estamos ante conductas atípicas. así mismo. Y van a tener serios problemas. Y lo peor de todo, hasta te puedo relatar esta crónica que, que me atrevo a señalar con absoluta responsabilidad. Ellos van a tratar de encuadrar la conducta como para cumplir con el principio salus populi suprema lex es perfecto. Pero ellos saben que hacen un tremendo perjuicio, porque la máxima instancia tampoco hace un control adecuado, lamentablemente. Se han cambiado las personas, pero siguen los mismos vicios interpretativos. No estoy hablando otra índole. El problema es que se delega mucho el trabajo en los relatores y las relatoras. Y los relatores y relatoras son personas que no tienen la preparación. Me vas a disculpar, yo tengo 56 años. Hoy recién me siento consolidado en el área procesal y estoy en el ámbito de la docencia. Este año cumplí 30 años de docencia. O sea, no puede ser que una persona que hace 4 o 5 años, que supuestamente tiene todo 5 de cabo a rabo, sea referente. Me va a disculpar, hoy como está el sistema universitario, precario, limitado, con docentes que no satisfacen la expectativa. El resultado y el producto es el mismo, la mediocridad. Entonces, tenemos fallos mediocres, tenemos interpretaciones mediocres, y después empezamos a llorar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sistemáticamente nos empieza a sancionar. Eso es lo que hay que entender.
O sea, yo por lo menos soy partidario de llevar este caso, si es que no nos van a oír acá, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sé que en algún lugar nos van a oír, pero no puede ser que bajo el pretexto de una ley mal hecha, mal redactada, mal estructurada, ellos insistan con esa ley. Reformen la ley, déjense de macanear, contraten a personas capaces y hagan buenas leyes, y no expresar la mediocridad y la opacidad de la ley, que es hacer a la Bartola cualquier adefesio jurídico. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, y el juicio continúa entonces esta tarde a la 1:30. Así mismo, te agradezco a vos el tiempo y que tengan una excelente semana. Igual, Gracias. doctor, muy amable, gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.